Si te soy sincero, Rubén, que muchas veces he tenido como miedo, muchos negocios fallan en esta parte. Se crean webinars, hablan mucho de cuánto va a durar el webinar, los bloques, de qué se va a hablar. No. ¿Qué se va a traducir para mí? ¿Voy a tener una mejora a nivel de procesos? ¿Voy a tener una mejora a nivel económica? Es decir, trabajar, machacar a lo largo de todo el funnel después de registro. ¿Cuál va a ser el principal beneficio de transformación? Pues exactamente igual con el webinar. Si ves que hay un incremento, puede ser que funcione. Si ves que no pasa absolutamente nada, pues dices, ¿para qué? De hecho, yo siempre digo que siempre en un funnel tienes que vender el siguiente paso. Pues si algo no suma, pues resta, ¿no? Pues lo quitamos y ya está. Que la gente piensa que puede ser cualquier recurso. No, tienes recursos que expliques durante el webinar. Es decir, que tenga un sentido dentro de tu trama, dentro de tu guión. La gente ya va a tangibilizar el beneficio que tiene para esa persona usar esa plantilla, usar ese recurso, usar esa calculadora o lo que sea. Tienes que dejar cositas en medio abiertas. Tú cuando lo explicas, ¿qué vas a decir? Este recurso justamente es el que te voy a entregar si te quedas hasta el final del directo. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Lead Madness Show. En este episodio vamos a hablar de funnel webinars, más concretamente de cómo aumentar la asistencia de un registrado, de las personas que se han registrado a nuestro webinar. De hecho, Rubén, siempre decimos que una de las principales fijaciones que tenemos que tener cuando creamos un funnel webinar es que la persona asista al webinar, es decir, vender el webinar. Olvidarnos un poco de nuestro producto, de esa venta final, que obviamente es el objetivo final de un funnel, y centrarnos en conseguir el primer pase, que es que la persona asista al webinar, porque cuando maximizamos la asistencia al webinar es cuando luego hay mayores porcentajes de conversión. Exactamente. De hecho, yo siempre digo que siempre en un funnel tienes que vender el siguiente paso. Hay gente que la persona se registra y se centra en la venta. No, hay 3 pasos para mí importantes. Uno es cómo consigo que el mayor número de personas se registren, que esto es un melón que ya podemos hablar en otro webinar o en otro episodio, mejor dicho. Otro melón es, sobre todo, cómo consigo que el máximo número de personas lleguen al directo y luego cómo consigo que el máximo número de personas aguanten hasta el final. Vale, pues hoy nos vamos a centrar en ¿qué? En dar estrategias, hacks, trucos, como lo queráis llamar, para que el máximo número de registrados asistan a directo. Así que, Rubén, primer hack. Vamos con el primer hack. Yo creo que uno de los más infravalorados, que es la página de gracias. O sea, después de la página de registro, ¿cuál es la siguiente página que más visitas tiene? La página de gracias, que es donde aterriza una persona una vez ha completado sus datos. ¿Qué problema hay? Que la mayoría de veces no se le saca el máximo provecho. Simplemente se le suele poner, muchas gracias, ya está registrado para la masterclass de la fecha concreta, nos vemos en X tiempo. Y ya está. Yo le doy un toque más, que es ir un paso más allá. Ponerle arriba del todo como un 70% completado. Por ejemplo, una barra de estas de progreso. Y le dices, todavía no has confirmado al 100% o todavía no tienes el 100% de tu plaza asegurada. Te falta el último paso. Ese último paso es invitarle a un grupo o a una comunidad de WhatsApp. ¿Por qué? Porque una de las claves para aumentar el porcentaje de asistencia es múltiples impactos. Cuantos más canales tengas para impactar a la persona, mayor será la probabilidad de que esa persona se conecte. Hablamos de email marketing, hablamos de WhatsApp, sí, hablamos de campañas de remarketing, etc. Y creo que también que si metemos incluso un vídeo, que nosotros, de hecho, en nuestros lanzamientos y con nuestros clientes lo solemos hacer, creo que también es un buen punto para explicar qué es lo siguiente que va a pasar. No solo derivarlo a otro canal, como puede ser WhatsApp, sino decirle, mira, el día X va a pasar esto, el día siguiente X va a pasar esto. Es como también un poco darle claridad al usuario, que muchas veces el usuario ha entrado en una página de registro a través, por ejemplo, de una campaña de Pay Media, le llama mucho la atención, le deja sus datos y ya está, y a lo mejor no sabe ni en qué se está registrando, ¿no? O tal. Pues de esta forma le damos un poquito más de claridad a la persona para cualificarla y que haya más probabilidades de que asista de hecho, al webinar. Es que un vídeo, tráfico frío, no te conoce de nada. Un vídeo ya es algo que le va a dar una mayor confianza y además tú le vas a decir la acción. También es importante que para mí ese vídeo no dure más de unos 45 segundos. Pero yo creo que con eso sería algo digerible, fácil de digerir. Exactamente. Vale. Yo creo que eso sería el primer hack. ¿Y el segundo hack cuál sería? Hack 2, yo te diría que, de hecho, creo que es un hack piedra angular por completo, que es básicamente trabajar el beneficio y la transformación, machacarlo a lo largo de todas las fases que sigue la persona, desde que se registra hasta que llega al webinar. Le vamos a impactar por email, le vamos a impactar por WhatsApp, le vamos a impactar por redes sociales, incluso también estrategia orgánica, por Pay Media, porque podemos tener estrategias de retargeting. Pues el machacar, hacerle ver a la persona cuál va a ser el beneficio, cuál va a ser la transformación que va a sufrir simplemente por asistir al webinar. Yo creo que muchos negocios fallan en esta parte. Se crean webinars, hablan mucho de cuánto va a durar el webinar, de cuál es, por ejemplo, va a ser la estructura del webinar, los bloques, de qué se va a hablar. No. De esto que te voy a contar, ¿qué se va a traducir para mí? Voy a tener una mejora, yo qué sé, a nivel de procesos, voy a tener una mejora a nivel económica, voy a tener una mejora a nivel de salud, a nivel de lo que sea. Es decir, trabajar, machacar a lo largo de todo el funnel, después de registro, cuál va a ser el principal beneficio de transformación que va a tener la persona. Eso para mí es
fundamental. Igual que para vender un producto trabajamos también beneficios y transformación, pues exactamente igual con el webinar. De hecho, yo te diría que incluso más importante porque lo gratis tiene que venderse mejor o igual que lo de pago. Y tú tienes que vender el contenido gratuito del webinar. Siempre vendemos el siguiente paso. Si la persona no percibe que invertir 1 hora, 90 minutos, 2 horas de su tiempo no va a ser productivo, no va a conseguir un beneficio tangible, no te va a dedicar tiempo. Y más teniendo en cuenta todos los webinars que hay a día de hoy. Es como, vale, hoy ¿en qué me ha apuntado? ¿A 5 webinars? Pues la persona solo puede asistir a uno, ¿no? No creo que tenga 3 pantallas escuchando a la vez y si lo hace, pues puede ser. Pues eso no se va a enterar de nada. Seguramente la cualificación de esa persona se anula. Entonces tenemos que ponernos en valor, ¿no? Aumentar el valor percibido de nuestra oferta, pues en este caso, aumentar el valor percibido de nuestro webinar, que es como nuestro producto, es lo que estamos vendiendo realmente. De hecho, eso nos lleva al hack número 3. Hack número 3, Rubén, cuéntanos. Mira, una forma de vender el siguiente paso es justamente dar acceso a una serie de documentos secretos, una serie de plantillas, una serie de recursos que des a las personas que se conecten hasta el final del webinar. Esto lo hacemos nosotros bastante. Exactamente. Lo primero de todo, aquí es un error que se suele cometer, que la gente piensa que puede ser cualquier recurso. No, tienes recursos que expliques durante el webinar, es decir, que tenga un sentido dentro de tu trama, dentro de tu guión. ¿Por qué? Porque justamente al tú enseñarlos en el webinar, la gente ya va a tangibilizar el beneficio que tiene para esa persona usar esa plantilla, usar ese recurso, usar esa calculadora o lo que sea. Y además tú le vas a decir justamente, tú tienes que ir abriendo open loops durante todo el webinar. Tienes que dejar cositas en medio abiertas. Tú cuando lo explicas, ¿qué vas a decir? Este recurso justamente es el que te voy a entregar si te quedas hasta el final del directo. De hecho, es uno de los mejores truquillos, por así decirlo, que no cuesta nada y que te aumenta el valor percibido justamente de la... Y de hecho yo creo que si muestras en la propia masterclass, sabes, o sea, el uso que tú le das al documento, yo creo que lo pones más en valor. No es como, mira, esta plantilla, ahí lo tienes, ahí te lo soltamos, que de hecho nosotros en alguna ocasión hemos hecho eso. Oye, es un incentivo, no deja de ser un incentivo, pero pensamos que es más potente darle uso a ese documento para que, o esa plantilla o lo que sea, para que la persona lo sepa utilizar. De hecho, podemos poner el ejemplo que hicimos en uno de nuestros últimos lanzamientos, en el Lean Madness Summer Training, donde dimos 3 documentos que cada uno estaba parejo a una de las fases, a una de las claves que tocamos dentro del webinar. Entonces, clave 1, pues acabamos con un documento, utilizamos ese documento que está relacionado con la clave número 1 y el incentivo que tenía por asistir era ese documento de la clave 1. Así, 3 documentos. Por poner en contexto, la clave 1 era la oferta. Tú explicabas la oferta y después que tenía la persona un documento rellenable para que completara con su oferta. Primero le explicamos cómo crear una oferta y después tienes su propio documento. Entonces, hay una relación directa entre contenido, guión y recurso. Vale. Rubén, hack 4, email marketing. ¿Qué hacemos el día del webinar? Que esto también suele ser un dolor de cabeza tremendo para la gente que hace lanzamientos en webinar. ¿Cuántos emails envío? ¿De qué tipo? ¿Cómo lo enfocarías? Vale, yo te diría que lo mínimo que mandaría para un webinar serían 3 emails. Eso sería para mí lo mínimo. Máximo me podría ir a 4, pero mínimo sí que te diría que 3. Imagínate que el webinar lo tenemos a las 6:30 de la tarde, hora española. Pues yo lo que haría es mandar un email a primera hora, a las 9 de la mañana. En ese primer correo lo que haría es: hoy es el directo, esto es lo que vamos a ver. Acuérdate que al final, si te quedas hasta el final, vamos a tener acceso justamente a una serie de documentos privados. Es decir, lo vas interconectando los hacks para que haya una coherencia. Exactamente. Yo creo que es súper importante. Y también me gusta, en el primer correo que mando, avisar de que después hay una venta. De hecho, en el correo, exactamente, en el correo de bienvenida, lo ideal es que ya avises de que hay una venta. Así la gente, pues ya la tienes, digamos, domesticada, que no va a haber haters. Me estás vendiendo. No, yo te he avisado. Tú te puedes ir, pero yo te aviso. De hecho, nosotros en el inicio del webinar también lo decimos. Efectivamente. Y además tú puedes jugar con una cosa, que es que tú puedes decir, si hay un bonus de acción rápida, decir que hay algo en concreto para las 15 primeras, las 10 primeras personas que se unan. Lo justifica. Exactamente. Con lo cual tienes 3 balas. Bala de, este es el contenido que vas a ver. Bala de, si te quedas hasta el final tienes esto. Y al final, para los primeros, los más avispados, habrá esto. Bien, entonces, luego mando un segundo correo. Ese correo he probado a mandarlo 3 horas antes o 1 hora antes. Es decir, si el directo es a las 6:30, he probado a mandarlo a las 3:30 o a mandarlo a las 5:30. Últimamente lo estoy mandando a las 5:30, 1 hora antes. Y me está funcionando un poquito mejor. ¿Por qué? Porque a las 3:30 la gente dice, vale, aún quedan 3 horas. Quedan 3 horas, sí. Pero cuando lo mandas 1 hora antes... Cuenta atrás, ¿no? Ya no se miden horas, se cuentan minutos, ¿no? Exactamente, ya dices, vale, me cojo el KitKat, me pongo las palomitas y ya cojo el siguiente. Entonces, ese segundo correo yo lo enfoco a vender los recursos, documentos privados que vas a dar. Entonces, dedico un email específico a desarrollar los documentos privados y a desarrollarlos. Y obviamente lo vinculo con justamente las claves del webinar porque tienen que estar vinculados. Claro, vamos a decir lo mismo, que si los documentos no tienen ninguna vinculación con la temática del webinar,
es complicado hacer ese contenido, ¿no? Es decir, te vas a soltar estos documentos, pero no tiene nada que ver con lo que te voy a comentar. Es que un webinar tiene que estar totalmente hilado. 100%. Cada fase hay un porqué, hay una razón. No es improvisación. ¿Que después puede haber un porcentaje de improvisación? Siempre. 100%. Pero tiene que estar hilado. Y después el típico correo de estamos en directo. Entonces, ahí muy rápido. Título del webinar, link. Link y poco más. Y si quieres en el postdata, recuerdas que si te casas al final tienes acceso a los documentos privados y arreando. Perfecto. Vale, antes hemos comentado en uno de los primeros hacks que a nosotros últimamente nos gusta mandar al usuario una vez se ha registrado a una, primero, conversación individual de WhatsApp y luego mandamos a un grupo. Entonces, el hack número 5 consiste sobre todo en hacer un calentamiento por WhatsApp. Hay 80.000 formas de hacerlo, pero si nos vamos también al último día, pues yo creo que la estrategia, como lo hemos estado enfocando, es que sea un poco réplica a lo que se hace en email marketing, pero cambiando los tiempos, pues también se refuerza el tema de los documentos. De hecho, nosotros hemos hecho muchos vídeos enseñando los documentos que se van a compartir, como para tangibilizarlo un poco más, porque en un correo es más complicado esa parte, porque no tienes el formato vídeo. Y luego también tenemos la posibilidad de mandar un broadcast, que es un mensaje individual de WhatsApp. Como la persona nos ha abierto individualmente una conversación, podemos enviarle un broadcast. Nosotros, como lo estamos planteando, es que se envía justamente cuando empieza el directo. Es decir, oye, estamos ya en directo, una imagen o un vídeo o lo que sea, un mensaje. Es un poco la réplica a lo que se haría en email marketing, en el último correo, pues exactamente igual con broadcast. Un añadido a esa parte también, una de las cosas que hemos hecho, si tienes comunidad, tiene sentido que también en el grupo de WhatsApp, en mitad del directo, en mitad del webinar, para esas personas que a lo mejor nos han conectado porque se les ha pasado todas las comunicaciones que hemos hecho, también ir incentivando que la persona se vaya conectando a lo mejor un poquito más tarde, pero bueno, conseguimos que Exactamente. se conecte. De hecho, si tenemos 3 claves en un webinar, normalmente tú puedes preparar, por ejemplo, para las 2 primeras claves, las que son las más importantes, porque es lo que va a decir que la persona te siga leyendo o te siga viendo, haces el broadcast y después empieza la clave número 1, que siempre sabemos que hay un contexto, hay una introducción, hay una historia, pues en cuanto empieza la clave número 1 se manda un comunicado a la comunidad de WhatsApp. Cuando estamos en la clave número 2, justamente ahí. Entonces se desarrolla una comunicación específica de lo que se va a ver en esa clave en concreto. Totalmente. Yo aquí sí que es verdad, si te soy sincero, Rubén, que muchas veces he tenido como miedo en el sentido de... A ver, no miedo, porque tampoco sientes miedo como tal, es un sentimiento a lo mejor diferente, pero sí el pensar de, hostia, y aquella persona que a lo mejor está en el webinar, de repente le salta una notificación en WhatsApp. Por eso ahí broadcast yo no mandaría, en grupo lo que tiene más sentido, pero claro, al fin y al cabo es un estímulo más para la persona para que se meta en WhatsApp, de repente se pone a hablar con sus amigos, no sé. A mí esa parte es la que menos me convence. Yo creo que aún así es útil y de hecho nosotros lo hacemos, pero es la que más resquemor ahí tengo porque hace que la persona desconecte. Yo te daría aquí un tip y lo que te diría es apunta el número de conectados que tienes antes de mandar ese comunicado ya, por si ves WhatsApp. algún bajón en ese momento. O apunta el número que hay en directo. Ya, y pero lo mandas. Más que bajón, yo como lo veo, tío, es que la persona, pues tú puedes tener el iPad o el ordenador abierto y puedes estar mirando. O sea, es más de atención, más que de me desconecto. Sí, pero la realidad es que la persona, si quiere, coge Instagram y se empana. No, de sí, hecho, totalmente. ahí se puede incluso hacer anuncios de remarketing para que estando en directo le aparezca a la persona ¿qué haces haciendo esto? Nosotros lo hicimos en el Imanes Congress. Exactamente. Justamente. Entonces, yo lo que te diría es, si quieres medir la efectividad de a ver si a mandar WhatsApp en la clave 1 y 2 funciona, ponte en un Excel cuánta gente hay conectada antes de que mandes el comunicado por WhatsApp. Lo pones, lo mandas y a los 2 minutos miras cuánta gente hay. Si ves que hay un incremento, puede ser que funcione. Si ves que no pasa absolutamente nada, pues dices, ¿para qué? Sí, ¿no? También muchas veces por lo que abogamos de decir simpleza. Si algo no suma, pues resta, ¿no? Pues lo quitamos y ya está. Sí, lo bueno es que esas cosas son muy fáciles de medir. De hecho, un capítulo, de hecho, podríamos hacerlo justamente de medición de... Totalmente. Medición de funnels, ¿no? De funnels y de webinars que medir. 100%. Exactamente. Sí, no, ahí tenemos otro melón gigante del que nos pueden salir 80.000 episodios. Pues nada, Rubén, ya para acabar, hack número 6. Un hack que además cada vez se está viendo más en infoproductores, sobre todo. Yo creo que tiene más sentido en infoproductores, aunque también para vender servicios perfectamente. De hecho, para tema de mentorías, coaching 1-1 también se utiliza mucho, que es el directo infinito en Instagram. Esto básicamente es conseguir utilizar un software. Puedes utilizar, por ejemplo, OBS, que esto es un software abierto, gratuito, que te puedes descargar en el ordenador. Puedes utilizar también StreamYard, que es un software de pago para hacer emisiones en directo. Y esto básicamente consiste en que emites en directo en Instagram, ¿vale? Es un Instagram Live, donde tienes pues lo que se denomina directo infinito, ¿no? Tienes como una especie de mensaje, ¿no? Puede ser animado, puede ser en texto, como quieras, donde dices a la persona, oye, estamos ya en directo, comenta la palabra X, que la tiene que comentar en el chat. Eso va vinculado principalmente a ManyChat, aunque hay otros softwares, porque ManyChat lo que te permite es que cuando la persona comenta en un directo, se le envía un DM. Es un disparador. Y por ahí se le envía el enlace. Sí que es verdad que yo ahí lo he visto
de dos formas, porque una pregunta que se puede hacer la audiencia es ¿y qué enlace le envío? ¿Le envío directamente el del registro o le envío directamente el del directo, ¿no? Ahí, claro, puedes pensar, oye, pues una persona que no se ha registrado, pues va a ir directamente al directo. Yo ahí, se pueden hacer las dos cosas, de las dos me parecen bien. Yo ahí soy más partidario de no crear la mínima fricción. Es decir, que una persona directamente vaya al directo y si le cualificas, luego se reenganche, te preguntará y demás. Obviamente, le pierdes el funnel. Es decir, toda la parte de automatización de email marketing, WhatsApp, etcétera, etcétera, lo has perdido. Entonces ahí... Yo ahí soy partidario, fíjate tú, de pensar, ¿qué le estoy vendiendo aquí? Claro, yo creo que es un depende. Es un depende grande. Yo veía, es un depende grande. Las dos y yo opciones. digo, para después vender la siguiente fase, que es la venta, yo necesito que se registre. Si no, yo esa persona la puedo perder. Salvo que esa persona muestre un interés y además tú piensas una cosa. Esa persona a lo mejor está en Instagram. Aunque se te deje la palabra lo que sea, está con un modo de que no ha reservado tu tiempo para ti. Porque tú en un webinar funciona también bien porque una persona se bloquea ese tiempo. Sí, si tú estás en Instagram, ¿qué pasa? Que tú no estabas con ese tiempo bloqueado para ti. Entonces, a lo mejor que aguantas viendo el vídeo, el directo. 2 minutos, Claro, 3 minutos, 4 minutos. Sí. Yo prefiero coger menos volumen y mandarles directamente a registro. Y, Es una ojo, opción. lo que haría es cambiar la página de gracias y en la página de gracias pondría directamente que redireccione al directo. Eso es una muy buena opción. Es una buena opción, sí, porque si ahí le mandas a una página de gracias de donde está el vídeo... El grupo de WhatsApp, grupo de WhatsApp, nada. sí, lo haces. Redirección directamente al directo. Es fricción, que vaya directamente al directo. Sí, Exactamente. sí. De hecho, se Ahí podría sí. preparar una página específica, más cortita incluso, solo para eso. Ahí yo creo que a lo mejor tiene sentido en cuentas grandes. Es decir, si tienes un orgánico pequeño, tienes una cuenta de Instagram pequeña, hacer esa... A ver, lo puedes hacer, me refiero, está más pulido, pero ahí también es el esfuerzo y el beneficio, ¿no? Pues si tienes que hacer mucho esfuerzo para poco beneficio, pues a lo mejor tiene sentido. Directamente lo mandas al directo y si no, o una página de gracias, la que ya tienes, y si no, pues se puede hacer algo ad hoc. Exactamente. Yo creo Pues que nada, han quedado buenos han tips, quedado buenos buenos hacks. Aquí pues lo que tiene que hacer la audiencia es aplicar, pero bueno, buenos hacks para mejorar el porcentaje de asistencia, que era la temática de este podcast. Así que chicos, nos vemos en el siguiente.